Amén. Vamos a dar comienzo al culto de esta tarde. Esperanza, qué alegría de verte. ¿Ya estás mejor, Esperanza? Sí, ya estoy mejor. Bueno, escuchamos el buzón de voz cuando estábamos de vacaciones, que estabas ingresada en el hospital. Sí. Y ya has salido y te vemos bien, te vemos con buen color. Por lo del color siempre igual, ¿verdad? Pero gracias a Dios estás bien, ¿verdad? Sí, ya estoy bien. Bueno, nos alegramos mucho, gloria a Dios. Que sepas que el primer día que llegamos, estuvimos orando por ti, lo dijimos a la iglesia que estabas ingresada y que estuviéramos orando por ti. Así es que nos da mucha alegría el poder verte y verte que sonríes, que eso es importante. Así es que sepas que tienes una familia que ora por ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, disculpad estos minutos que hemos empezado con un poquito de retraso. No hay excusa, la culpa es mía. Así es más fácil, ¿verdad? Pero vamos a dar comienzo al culto en esta tarde y lo vamos a hacer poniéndonos en pie para invocar el nombre del Señor y leer una porción de las Escrituras, si os parece bien. Por favor, acompañadme en la palabra del Señor. Vamos a abrir las Biblias y vamos a orar en el Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86. Salmo 86. Es una oración preciosa de David, con la cual nosotros vamos a orar también al Señor en esta tarde. Oramos, invocamos el nombre del Señor y leemos la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias porque tú eres santo, tú eres bello, tú eres hermoso, Señor. Tú eres la razón de nuestro existir, Señor, el motivo por el cual vivimos, Señor. Y gracias porque podemos estar en tu casa en esta tarde para glorificar. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Solo a tus pies, Señor. Arde mi corazón. Cuando estoy pegado al suelo, Señor, veo las cosas. A tus pies. Solo, Señor. Te entrego lo que es. Gloria a tu nombre, Señor. Es el lugar Aleluya. de mi seguridad, En ti hay paz. donde Gracias, nadie Jesús. me puede señalar. Aleluya. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste.
postrado a tus pies, y aquí permaneceré Sí, Señor. a los pies de Cristo. Aleluya. Señor. No hay lugar más santo, Sí, estar a tus pies, dándolo. estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande, estar a tus pies, Dame esa oportunidad. estar a tus pies. Más santo, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más santo, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Aleluya. En tus pies queremos estar. Señor Padre, y alabarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos ser esos verdaderos adoradores que tú buscas, Señor. Sí, No Señor. solamente, Señor Padre, porque lo digamos con nuestros labios, sino porque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida están centrados en ellos, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias por ver a Esperanza. Gracias porque, Señor, ella se encuentra mejor, recuperada, Señor. Sí, Señor. Muchas gracias, Señor Padre, por los hermanos que han separado en esta tarde. Aquellos que salen de trabajar Sí, y Señor. vienen a tu casa, Señor. Y aquellos, Señor Padre, que están trabajando, que tú los guardes con tu paz y tu bendición, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor Padre, porque desde las canciones, los testimonios, el estudio, todo lo que hoy vayamos a hacer, Señor Padre, Sí, tú nos Señor. vas a ministrar, a hablar conforme a tu propósito. A ti sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Salmo 86, los versículos del 1 al 17. El Salmo 86 completo. Si os parece bien, voy a leer los versículos impares, los leo yo, y los pares los leemos la congregación completa. Amén. Entonces, el 1 lo leo yo, el 2 la congregación, y así hasta el versículo 17. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de David. Inclina, oh Señor, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Enséñame, oh Dios, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma en mi corazón para que tema tu nombre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Amén. Hermanos, acompáñame al versículo, por favor, versículo 7. Dice, en el día de mi angustia, ¿qué hizo David? Te llamaré.
¿Y qué hace el Señor? Responde. Hermanos, Responde. cuando tú estás en angustias, es el momento en el que tienes que clamar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te promete que te responde. Amén. Así es que cuando estás en angustias, es en el momento de clamar al Señor. El domingo aprendimos algo que creo que hoy podemos también poner en práctica en nuestra vida espiritual. Para tener la visión de Dios, tenemos que estar pegados ¿a qué? Suelo. Yo creo que si estás pasando por un momento de angustia, si estás pasando por algún momento de aflicción, es el momento de pegarte al suelo y tener la garantía de que Dios responde. Amén. ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida? Es el momento de clamar. El que esté contento, canta alabanzas. El que esté enfermo, pide oración. Y el que esté ahora mismo en angustia, clame al Señor, porque el Señor responde. Así Amén. que vamos a orar al Señor en esta tarde y voy a pedir que podamos pegarnos al suelo y que podamos clamar en medio de nuestra angustia, porque tenemos la garantía de que el Señor nos escucha. Filipenses 4, del 16 al 18. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a cantar este himno que no por antiguo no quiere decir que sea menos hermoso, sino que habla de que cuando estemos allí delante de la presencia del Señor, allí estará nuestro nombre también. Amén. Cuando suene la trompeta en aquel día final, con fulgor un tremendo de verdad, y los redimidos suban a su casa celestial, que en el cielo más feliz yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, en mi nombre yo feliz responderé. Cuando huya toda sombra en la grande. Mucha la gloria. Aleluya. Hermanos, seguimos orando. Piensa en lo que acabamos de cantar. Hemos dicho que solo queremos amar. Pero todo lo que ves con tus ojos ama al Señor. Todo lo que escuchas con tus oídos ama al Señor. Porque cuando decimos que solo queremos amar al Señor, implica que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, el lugar por el que caminamos, también debe de manifestar que amamos al Señor. Y esto es algo importante para que cada uno de nosotros podamos orar por Él, para que nuestra manera de hablar ame al Señor, Amén. para que nuestra manera de escuchar lo que escuchamos también ame al Señor. Que tengamos presente esto en nuestras vidas espirituales, porque cuando decimos que solo queremos amar al Señor, también implica que cuando encendamos la televisión, lo que vean nuestros ojos glorifica el nombre del Señor. Y con esto no estoy diciendo que solamente veas canales cristianos. Con esto estoy diciendo que todo lo que veas glorifique al Señor. Porque los canales cristianos no garantizan que todo lo que vayas a ver glorifique al Señor también, porque somos seres humanos. Pero que tú tomes esa decisión de que lo que veas, lo que escuches, la manera de caminar, ame al Señor. Amén. 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 Vamos a seguir orando al Señor en esta tarde y vamos a orar por Rosa, que tiene cáncer de estómago. Rosa es un familiar de Maribel. Maribel, ahora como ha comenzado a trabajar, algunas veces llegará más tarde al culto, entre semana, y ella nos ha pedido que oremos por Rosa, que es una mujer que es su cuñada y tiene problemas de cáncer de estómago, para que la tengamos presente en oración. Así es que vamos a orar por Rosa para que el Señor derrame sanidad de lo alto por eso. Vamos a orar, vamos a seguir orando por Wilson, el papá de Patricia, que sabemos que tiene problema de cirrosis y el hombre está bastante enfermo. Y vamos a orar también por el papá de Mirta, Carlos Navarro, para que el Señor sea derramando sanidad sobre él. Tenemos que orar por nuestras enfermos. También vamos a orar dando gracias a Dios por las parejas que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Porque también tenemos que ser agradecidos con ellos. Hoy Laura cumple años de relación, ¿no? Qué bien, ¿no?
eso, un motivo para dar gracias al Señor. Que el noviazgo también sea una oportunidad para dar gracias a Dios, porque el tiempo ha pasado y el milagro es que Jehová ha aguantado la hora y que ahora aguantado. También hay que dar gracias a Dios por eso. Podemos orar por las parejas que tenemos en la iglesia, que hay bastantes parejas, ¿verdad? Jorge y Yarida también, ellos siempre están buscando la dirección del Señor en su relación. Tenemos que orar por cada pareja que hay en la iglesia para que no sean parejas de pasión, sino que sean parejas de devoción al Señor. Amén. Para que sean aquí idóneas. Amén. Así es que vamos a orar primero por nuestros hermanos que necesitan sanidad y luego vamos a orar por nuestras parejas en la iglesia para que el Señor las bendiga y para que el Señor confirme el momento de dar un paso conforme al propósito de Dios. Amén. Amén. Así es que voy a pedir que una hermana, por favor, pueda orar por Rosa, que tiene cáncer de estómago, pueda levantar su oración por Rosa. Le voy a pedir a otra persona que ore por Carlos Navarro, el papá de Mirta. Pues Carlos Navarro, ora por Carlos Navarro, ya ha levantado la mano. Hay alguna hermana que quiera orar por Rosa, que tiene cáncer de estómago, para que el Señor le derrame sanidad. Hay alguna hermana que quiere dirigirnos en oración por eso. Sonia, ¿vale? Y también vamos a orar por el papá de Patricia Wilson, que tiene problemas. Jorge va a orar por el papá de Patricia. Pues estos tres hermanos nos van a dirigir en oración y después oraremos por las parejas de la iglesia. Oremos al Señor, por favor. Dios, nuestro nombre, las llagas de su piel. Oh Señor, cuánta verdad tus llagas. Nos rendimos a Él. Solamente ante ti hoy nos rendimos. Cuyo nombre es amor, su nombre es fiel. Gracias Jesús. Tan solo. Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar Amar lo que tú amas, Señor. lo que tú amas. Las coronas que Él nos dio, arrojamos ante el trono de su amor. Aleluya. Nuestras manos que Él limpió. Sí, Señor. Nuestras manos que limpió, Levantamos para darle todo honor. Sí, Señor. levantamos para darle todo honor. Y tan solo Jesús. Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Solo Jesús. Santo Y eres. solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar Santo eres. lo que tú amas. No importa lo que venga, tú eres fiel, tú eres fiel. Y aunque el mundo falle, tú permaneces y tu palabra es para siempre. Solo Y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que tú amas. Solo Amamos lo que tú amas. Y solo queremos amarte, solo queremos
Santo es. Gracias. Le decía a una persona de la congregación que muchas veces en nuestra vida estamos como en un avión. Hay situaciones en nuestra vida que están como un avión volando. Y cuando un avión va a pedir pista para aterrizar, pide en la torre de control, pide que se le enciendan las luces del carril por donde tiene que aterrizar el avión. Entre otras cosas porque si el avión no ve las luces, no va a poder calcular bien la distancia y no va a poder llegar a la Tierra, sino se va a reventar contra la Tierra. Necesita esas luces que indican el carril, la dimensión, la anchura, lo profundo, para que el avión pueda aterrizar sin ningún tipo de anomalía. En nuestra vida espiritual muchas veces nos encontramos, no digo que tú estés volando, sino te encuentras con situaciones en tu vida que se encuentran en el aire, como un avión, y que estás pidiendo al Padre de control, al Padre que tiene el control, que te encienda las luces en la pista en la que tienes que aterrizar. Aleluya. Necesitamos pedir al Señor que esa situación que tú no sabes cómo va a desembocar ni cómo va a acabar, tenemos que pedir al Señor que nos revele, que nos dé esas luces para saber cuál es el carril en el que tenemos nosotros que asentar lo que tenemos ahora mismo en el aire. Esto no es con espada ni con ejército, esto es con mi Santo Espíritu. Aleluya. Así que, hermanos, necesitamos aquellas situaciones que están en nuestra vida, que están en el aire, que Dios nos dé las lucecitas para saber dónde tenemos que llevar. Gloria a Dios. Yo no sé cuáles son tus situaciones, yo sí sé cuáles son las mías. Pero vamos a orar los unos por los otros, pidiendo al Señor revelación. Revelación de cuál es la pista en la que tienes que aterrizar. Amén. Cuál es el lugar en el que tienes que estar. Porque hay muchos lugares, pero no hay mejor lugar, como hemos cantado, que Aleluya. estar a sus pies. Y estar a sus pies no solamente es algo simbólico, sino estar en sus pies también, saber que estamos en la pista donde Él nos ha dicho, aquí es donde Gloria a quiero Dios. que aterrices. Aquí es donde quiero que plantes tus pies. Ese es el camino. Israel estuvo 40 años dando vueltas por un desierto y sin embargo Dios no quería que sus pies estuvieran en el desierto, quería que estuvieran en Canaán. Dios quiere que estemos en nuestra Canaán y para eso necesitamos saber con luces, con vellones, con señales del cielo, no con fuegos artificiales de la tierra, sino con luces del cielo que nos digan, este es el lugar en el que quiero que estés. Aleluya. Así es que yo te voy a invitar a que cojas a una persona, Lidia, tú vas a venir conmigo y vamos a orar unos por otros, pidiéndole al Señor que la pareja con la que vas a orar puedas decirle, Señor, dale revelación del cielo, dale revelación del cielo para que A mi nombre
la mejor. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, hermanos, hoy hemos visitado a Maricruz, nuestra hermana Maricruz, todos la conocemos. Sabemos que está malita, recién viuda, la mujer está pasándolo mal y mi esposa con Ismael ha estado hoy haciendo esa visita. Así es que cuéntanos cómo ha ido con Maricruz para que los hermanos conozcan la situación de nuestra hermana y que podamos seguir orando por ella. Que el Señor los bendiga. Pues Maricruz está, la verdad que la mujer ya pachuchilla, porque no solamente porque tenga sus achaques, sino porque ahora dice que sí que está sintiendo realmente la soledad. La soledad de que no está su esposo, de que no se sienta con ella al lado del sillón a ver la televisión, de que no le ayuda cuando ella lo precisa, porque su esposo le ayuda bastante pues, a las cosas típicas de la casa, a fregar los cacharros, a hacer algunas cosillas de la compra. Y ahora sí está notando esa soledad, sus hijas están allí ayudándole lo que puede, pero sus hijas trabajan las dos en el extranjero y una se va mañana y la otra se va también en un par de semanas y ahora ella está sintiendo esa angustia porque ve que se va a quedar sola. Y aparte pues tiene sus achaques de siempre, de las piernas, de la espalda, de tal, y dice que estuvo mal el fin de semana, por eso no vino el domingo y porque dice que el aire acondicionado pues le hace bastante daño. Está muy sensible con cualquier cosa. Entonces, pues os manda muchos saludos a todos y yo os animo que en la medida de lo posible pues le deis una llamada al teléfono en horas, pues yo sé que es difícil con los horarios de trabajo, pero en horas prudentes. Sabéis que al ser una señora mayor pues ella duerme siesta, se acuesta temprano en la noche, pues que le deis una llamada al teléfono, si podéis en algún momento hacer una visita, pues hacérsela. Y sí que es cierto que a partir de un par de semanas va a estar sola totalmente y ella ya no puede levantarse a hacer prácticamente nada. Realmente hemos estado Ismael allí, le hemos ayudado a doblar algunas toallas, a recogerle algunas cosas en la casa y a recogerle un poco en la cocina, porque es que no puede hacer nada. Y bueno, que la tengáis presente sobre todo en vuestras oraciones, porque sí que es cierto que aunque cuando viene aquí ella está contenta, sí que es cierto que está bastante delicada. Así que os animo a eso, hermano, que el Señor os bendiga. Amén. Muy bien, para que tengamos presente la hermana Maricruz y podamos darle cariño. Yo creo que la palabra es darle cariño. Eso es lo que como iglesia podemos hacer con ella, a pesar de que es una mujer mayor y que ya tiene muchas situaciones, que es persona mayor, pero que podamos darle cariño como iglesia, que no nos olvidemos de ella. Ella me está diciendo que están deseando que apaguen el aire acondicionado para venir a la iglesia. Y yo le digo, si pensaran así todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Así que qué difícil ser pastor y poder contentar a todo el mundo, ¿verdad? Me ha regalado los zapatos, a ver si así apagó el aire acondicionado antes. Le he dicho que no. Que ahí está. Así que bueno, pero gracias al Señor, ahora cuando ya el tiempo se normalice. Edras capítulo 3, versículo 11, ¿eh? Madre mía. Edras capítulo 3, versículo 11. Es un texto muy largo. Es un texto que si no has aprendido desde casa, difícilmente ahora en 5 minutitos vas a poder aprendértelo. Porque es un texto para meditar, es un texto para aprender, es un texto para reflexionar y sobre todo para que lo que dice el texto también nosotros como iglesia lo podamos poner en práctica. Yo lo voy a decir sin haberlo repasado ni nada. Lo repasé esta mañana cuando estaba orando al Señor, estuve escribiéndolo. Voy a intentar decirlo ahora de memoria sin haberlo repasado. Edras capítulo 3, versículo 11. Y cantaban y alababan y daban gracias al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre sobre Israel. Y clamaban al Señor con voz de júbilo, alabando su nombre porque se echaba los cimientos de la casa del Señor. Se echaban los cimientos de la casa del Señor. Lo he dicho bien, ¿verdad? Edras 3:11. Entonces, ¿por qué me he quedado dudando? Porque no me lo he aprendido bien. ¿Lo he dicho bien? Bueno, una parte se ha cortado. He cometido 2 fallos. Mi madre, que es honesta, me lo dice. ¿Cuáles son los 2 fallos que he cometido? Ha dicho es bueno sin decir porque... Porque Él es bueno. Y todo el pueblo aclamaba. Y todo el pueblo. Y no he dicho todo el pueblo, ¿verdad?
Esas dos cositas, gracias. ¿Lo ves? Como no lo he dicho bien, me faltan esas dos palabritas. Bueno, pues no me como ningún pollito. Muy bien. ¿Quién se sabe Esdras capítulo 3, versículo 12? Mi hija me está diciendo, pero papá, ¿por qué no pones cosas más fáciles? Porque no podemos estar toda la vida con el biberón. Hay que crecer, hay que alimentarse, hay que escudriñar, hay que buscar en esos escritos que están en la Biblia para que podamos aprender también otros textos que no sean Juan 3:16, Filipenses 2:13 y 4:13, perdón, y todas estas cosas que nosotros no sabemos a pie juntilla, ¿verdad? Esdras capítulo 3, versículo 11. ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? Natalie, ¿no te lo sabes? No me lo aprendí. Con lo bien que tú me estudias los versículos, no me falles, Natalie. ¿Alguien se atreve? Es muy largo, claro. Pues nada, no hay bollitos, no hay bollitos. Deja los bollitos ahí, deja los bollitos ahí. Hoy Alirio está en ayuno en oración. Esdras capítulo 3. ¿Con ayuda? Venga, yo te ayudo, claro, Alirio. ¿Lo has memorizado en el trabajo poniendo ladrillo? Con ayuda, con la Biblia. Ah, no, sí. Muy largo, muy largo. Es muy largo. ¿Rejane? Pero yo sé que tú has estado hoy dándole que te pego al versículo, ¿a que sí? Un poco, ¿no? ¿Cómo te conozco? Porque sé que el idioma es difícil. Venga, dale. E cantavam, alabando e dando graça ao Senhor, porque Ele é bueno, porque sua misericórdia para sempre. Assim? Porque Ele es bueno. Porque Ele é bueno e porque sua misericórdia. Não, porque sua misericórdia. Não, porque Ele é bueno. Y porque para siempre. É sua misericórdia sobre Israel. Sobre Israel. Y clamaba. E clamavam. Ahora viene lo que yo me equivoqué. Sim, e clamavam Todo el pueblo, ¿no? pueblo, alabando y dando. e dando graça, Sí. ¿no? Al Senhor. Pues eso es. Porque se echaba los cimientos de la casa del Señor. Muy bien. Esdras 3:11. Hay que dar un aplauso. Bollitos no, besitos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más se atreve? Se nota, cuando uno ha tenido que estar ahí dándole, se nota que ha escudriñado. Propi, Patricia te va a ver el culto desde aquí, que no te va a ver. Muy bien. ¿Alguien más se atreve? Yo con ayuda. ¿Tú cómo ayuda? Pues venga. Y cantaban alabando y diciendo, y dando gracias al Señor diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Muy bien. Y clamaba. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Con voz de júbilo. ¿Con gran júbilo? Ah, pues entonces sí yo lo he dicho. Vale, entonces tú lo has dicho bien y yo te lo he ayudado. Muy bien. Muy bien, gloria a Dios. A mi esposa no le damos aplausos. Muy bien. ¿Alguien más se atreve? Pues vamos entonces a meditar sobre este texto antes de entrar en Isaí brevemente. Mira, observa lo que Esdras describe de lo que está viendo de un pueblo que está reconstruyendo una ciudad que ha sido asolada por Nabucodonosor. Sabemos que Israel volvió del cautiverio en tres grupos representados por tres líderes que condujeron al pueblo hacia la reconstrucción del templo cuando Nabucodonosor la sitió, cuando Nabucodonosor quemó sus puertas y cuando Nabucodonosor se llevó todos los utensilios de la casa del Señor. Llega Ciro, Dios pone en el corazón de Ciro que el pueblo pueda volver a reconstruir su casa, el pueblo pueda reconstruir sus ciudades y que el pueblo pueda habitar en la tierra de donde Nabucodonosor se los llevó, ¿verdad? Llevándose a la gente joven, a la gente sabia, a la gente con ciencia y dejando allí todo lo que nadie quería. ¿Cuáles son esos tres grupos? Un primer grupo volvió con Zorobabel y Zorobabel, dice Esdras y Nehemías, son dos libros que son contemporáneos. Dice que Zorobabel con el primer grupo empezó a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero dice que cuando llegaron Sanballat,
Dice que llegaron los enemigos, se empezaron a burlar y Zorobabel se desmayó un poquito, se desanimó porque había mucha gente que le señalaba, había muchos vecinos que se quejaban y se desanimaron un poco de hacer la obra. Ese fue el grupo de Zorobabel. Luego hubo un segundo grupo que llegó con Esdras. Esdras no era muy ducho en lo que, digamos, en la construcción, no era un Jorgito, no era un Alirio, no era un Eber, era una persona que se dedicaba a restablecer el servicio religioso, porque el pueblo había perdido el idioma y había perdido la cultura de leer las escrituras. Entonces Esdras lo que hace es volver a hablar en hebreo. Muchos de los hebreos no sabían ya hebreo porque nada más hablaban el caldeo, la lengua de Babilonia, y dice que empezaron a leer las escrituras y el pueblo lloraba y clamaba porque empezaron a escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, como si una persona se aparta de Dios, deja de leer la Biblia, cuando vuelve al Señor lo primero que hace es a encontrar otra vez las escrituras como fuente de alimento para su vida. Y un tercer grupo volvió con Nehemías, el copero, el camarero, ¿os acordáis? Y Nehemías no reconstruyó ni el templo ni el servicio religioso. Nehemías lo que reconstruyó que fueron Las murallas. Y en estos tres grandes grupos, con todo el pueblo, empezaron. Esdras, que lo que reconstruye es el servicio religioso, si te das cuenta, en este capítulo 3, versículo 11, dice que el pueblo, cuando tuvo un contacto, un encuentro con Dios, con su lengua, con su identidad, con su Dios, dice que clamaban, alababan, adoraban al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacían? No, porque era bueno, porque el Señor es bueno. Es decir, estaban trabajando y decían, porque el Señor es bueno. Y dice que el pueblo estaba gozoso y alegre porque estaban trabajando. Hoy la gente se levanta al trabajo y va con la cara mustia. Va con la cara amargada. Hoy es lunes. Sin embargo, el pueblo que había tenido un encuentro con el Señor y que estaba volviendo a sus raíces, a su fe, que se había sido arrebatada por causa de Nabucodonosor, este pueblo dice que estaba alabando, glorificando al Señor. ¿Por qué Él es bueno? Porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y luego dice que, y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, que hoy decía con voz de júbilo, con gran júbilo, aunque la voz también hay que utilizar en el júbilo, pero no dice eso la Biblia. Y dice que alabando porque echaban Los cimientos. sobre la casa. Es decir, ¿tú sabes lo que es estar feliz por trabajar en la obra del Señor? Y esto es una enseñanza para mí. Cuando tengas que hacer algo en la casa del Señor, hazlo con alegría. Amén. Cuando tengas, sea el ministerio que sea, Josefina, cada domingo que coges la fregona, con alegría, con gozo. Cada día que tienes que editar un vídeo, Jorge, con alegría, con gozo. Cada día que se estropea el cañón, Víctor, con alegría, con gozo. Cada día que pasa, con alegría, con gozo. Cada día que nos levantemos para hacer así, con alegría, con gozo. Que no se te haga servir al Señor una pesadez, que no se te haga una rutina. Y para que no se te haga una pesadez, una rutina servir al Señor, como no le fue una pesadez a un pueblo que se había reencontrado con sus raíces, con sus principios. Recuerda esto, porque el Señor es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Porque el Señor es bueno. Ahora cuando llega el invierno y tenemos que salir a las calles a predicar, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. Cuando tengamos que ir al hospital, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vayamos a visitar a un enfermo, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que nunca se te haga el servir al Señor algo pesado. No te quemes de la obra. Quémate en la obra. Ay, ay, ay. Son dos cosas distintas. No te quemes de la obra, no te quemes de la iglesia. Otra vez ir a la iglesia, otra vez escuchar al mismo. Quémate en la obra. Que te vayas a tu casa y estés cansado, no por haber ido, sino por estar, por trabajar, por servir, por dejar toda tu fuerza. Eso significa adorar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Eso significa lo que hizo el pueblo cuando empezó a edificar, a reedificar la casa de Dios. Lo hicieron con alegría. Sirvamos al Señor con alegría, con gozo. Dice, cantamos el domingo, nuestra boca se llenará de risa. Y hacíamos jaja, ¿verdad? Así que cuando tenemos que venir a la casa del Señor, tenemos que servir en su obra, sea grande o pequeña la obra que tengamos que hacer,
hagámoslo con alegría. Ahora Marta, que viene el reparto de ropa el martes que viene, jaja, con alegría. Bien. Cada vez que vea la ropa que te han tocado los pecadores que cogen cosas y luego no aparecen, dice jaja, con alegría. No, jaja, no. Jaja. Porque el Señor es bueno. ¿Verdad? Ahora cuando venga el culto de los jóvenes, con alegría, con gozo. Todo lo que hagamos, hagámoslo con alegría, con gozo. Eso hace que seamos excelentes. Cuando tú trabajas con desgana se te nota. Cuando mi mujer me dice, cariño, barre la casa, yo me pongo a barrer la casa así. Solamente la actitud demuestra la poca alegría. Eso se traduce en mediocridad en mi trabajo. Pero cuando estoy feliz y contento, la cojo con alegría. Y barro, y eso se nota en una actitud adecuada. Tengamos la actitud adecuada para servir al Señor. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a estudiar Isaí. Isaí es el número 3 en esta noche. Gloria a Dios. Solamente deciros sobre Isaí que nos va a sorprender gratamente lo que vamos a aprender en esta noche sobre este personaje bíblico. Porque hablamos tanto de David que se nos olvida que tuvo un padre llamado Isaí. E Isaí, con sus virtudes y sus defectos, como cualquier creyente, tenemos varias enseñanzas que tener sobre la vida del papá de David. Si os parece bien, oramos al Señor y comenzamos este. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti para acercarnos ahora a tu palabra, sé tú mostrándote con poder, con autoridad, hablándonos a través de lo que vamos a aprender. Y Padre, que este estudio sea no solamente un compendio de conocimientos bíblicos, sino que sea una oportunidad para aprender de cada una de las personas que formaron parte de esa genealogía por la cual tú decidiste llegar a este mundo, Señor, para que podamos coger lo bueno, Señor, desechar lo malo. Amén. Y que podamos, Señor, ser hijos tuyos que te adoren, que te glorifiquen, Señor, y que podamos aprender de ti lo que tú tienes preparado, Señor. Amén. Ayúdanos a tener disposición y alegría y gozo en lo que hacemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Isaí, ¿sabéis lo que significa Isaí en hebreo? ¿Alguien lo ha buscado? Isaí en hebreo, ¿sabéis lo que significa? Isaí en hebreo significa el Señor es. Yahvé es. ¿Quién dijo yo soy el que soy? Jesús. Pues Isaí significa Él es. De ahí viene que Jesús dice yo soy. ¿Yo soy qué? El buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. E Isaí significa Yahvé es. De hecho, hay un nombre muy común que se utiliza en la forma de Gran Canaria que viene de la raíz Isaí en hebreo. Seguramente lo conocéis porque hay un futbolista que se llama así y a lo mejor ni lo sabe, que es Jesé. Jesé es la traducción castellana de Isaí. E Isaí en hebreo significa Yahvé es. Así que cuando una persona le llama a su hijo Jesé, le está llamando en su etimología judía Isaí. E Isaí significa Él es. Él es el nieto de Booz y él es el padre de David. Dice la Biblia que Isaí vivió en Belén, siendo conocido como Isaí Efrateo, de Belén de Judá. Mira, acompáñame vamos a hacer la primera parada bíblica para comprender la procedencia de Isaí. Primer libro de Samuel 17:12. 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 ¿Lo tenemos ahí? Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Y David era hijo de aquel hombre Efrateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Varios datos que sacamos de Isaí de este texto. ¿Isaí era padre de qué? De 8 hijos, entre los cuales estaba David. También sacamos otro dato sobre Isaí. Era un hombre ya viejo, un hombre mayor, era una persona ya entrada en su vejez.
Es curioso que teniendo 7 hijos, en el primer libro de Samuel, en el mismo capítulo 16, estamos en el 17, vete al 16, los versículos del 10 al 11 nos describe una realidad sobre los hijos de Isaí. Primer libro de Samuel, 16, versículos 10 y 11. Primer libro de Samuel 16, versículos 10 y 11. Aquí vamos a ver algo interesante. Acabamos de leer que Isaí tenía 8 hijos. Vamos a conocer los nombres de estos, los hijos de Isaí. Primer libro de Samuel 16, versículos del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. ¿Cuántos? 7. ¿Pero cuántos hijos tenía? 8. ¿Pero cuántos pasó? 7. Vale, seguimos entonces. 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor me ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿No son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Perfecto. Aquí vamos a detenernos un poquito. Sabemos un poco de David, sabemos un poco de Isaí, pero sabemos que cuando Samuel llama al próximo rey de Israel, Samuel va a la casa de Isaí, e Isaí no le presenta a sus 8 hijos, sino que le presenta a 7. Y le falta uno, el menor, llamado David. Vamos a detenernos en esto. Aquí tenemos algo que destacar sobre Isaí. ¿Por qué Isaí hace eso? ¿Verdad? Cuando alguien dice, ¿y quiénes son tus hijos? Bueno, pues yo digo, yo tengo 2, ¿verdad? Tengo a una y tengo a uno. Enseño los 2. Si yo digo tengo una y me callo ahí, estaría dejando de decir todo lo que tengo. Y la pregunta es, ¿por qué Isaí, cuando tiene que enseñar a todos los hijos que tiene al profeta Samuel, no le enseña al más pequeño, David, y sin embargo lo tiene en el campo con las ovejas? Pastoreando las ovejas. Es interesante, ¿verdad? Piensa por un momento. Volvamos a la historia de José. ¿Quién era el que cuidaba las ovejas del padre de José? ¿José? ¿Quién era el que cuidaba a las ovejas del padre de José? ¿Quién era el padre de José? Jacob. ¿Y quién era quien cuidaba las ovejas? No era José. José estaba, como era el más pequeño, se quedaba en la tienda porque su padre le enseñaba a leer y escribir, no solamente en hebreo, sino también en la lengua egipcia, para que aprendiera José. De ahí que los hermanos de José le tuvieran ¿qué? Envidia. ¿Y quién cuidaba el primero? Acordaros que en la genealogía de Jesús, el primer hijo de Jacob no es Judá, es el cuarto. ¿Quién es el primero? Rubén. ¿Y quién cuidaba las ovejas? Lo cuidaba el más grande. Lo cuidaba el que más años tenía. El primogénito era el que tenía la responsabilidad de cuidar a los más pequeños. Pero no hace falta ir tan lejos en la historia. Los que somos hermanos mayores comprendemos esto muy bien. Si papá y mamá se van de la casa, si Luis y Mita se van al Carrefour a comprar, seguro que le dicen a quién. A Lea. Cuida del bebé, y el bebé ya tiene pelo en el pecho. Siempre el mayor es el que se encarga de ¿qué? De la responsabilidad de la casa. Piensa con tus hijos. Piensa que siempre delegas al mayor la responsabilidad del cuidado. Y sin embargo, en Isaí vemos que el que está en el campo cuidando las ovejas no es el mayor. El mayor está pasando revista con Samuel, sino que es el pequeño, el más indefenso, el que tiene más papeletas para que le engañen o para no poder llevar bien su trabajo adelante, es David. Y la pregunta es, ¿por qué? Bien, hay varias hipótesis que presentan diferentes teólogos, y las raíces judías, hay un maestro hebreo que dice
el porqué de esta situación. Yo os voy a dar las diferentes hipótesis y de ahí vamos a sacar algunas cositas para luego leer algunos textos bíblicos que escribe David en los Salmos y que nos hacen pensar por qué él se siente desplazado respecto al resto de sus hermanos. Mira, dice este maestro hebreo, dice que Isaí parece que tuvo algún tipo de discusión con la mamá de David y dice que se separaron por algún tiempo. Dice que Isaí, como tenía una sierva, dice que esta sierva empezó a Isaí a gustarle la sierva que tenía porque su esposo se había distanciado de él. Pero cuando Isaí tuvo que consumar su relación con esta sierva, parece que la mujer que estaba separada ocupó el lugar de la sierva, engañando así a Isaí y quedándose embarazada del hijo más pequeño llamado David. Eso es una hipótesis. Hay otra hipótesis que dice que el David fue un hijo concebido en el Shabbat. El Shabbat es el día de descanso. Y un judío sabe perfectamente que el Shabbat no es el día para mantener relaciones conyugales. Entonces, dicen otras tendencias teológicas que David fue concebido en el Shabbat. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque alguno que escuche esto puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Isaí? Esto tiene que ver mucho. Porque acompáñame ahora a la Biblia para que comprendas lo que quiero enseñarte al respecto. El Salmo 69.8 y el Salmo 51.5 nos describe una realidad sobre David. Miren lo que dice el Salmo 69.8. ¿Alguien lo puede leer, por favor, el Salmo 69.8? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Quién escribió ese salmo? David. ¿Cómo se sentía David respecto con sus hermanos? David. ¿Y cómo se sentía David respecto con quién? Con su madre. ¿Cómo se sentía? Desconocido. ¿Quién era el que estaba cuidando de las ovejas en el campo mientras Samuel estaba intentando buscar un rey sobre Israel? David. David se sentía despreciado por su familia, incluso por sus propios padres. Algunos dicen que David era un hijo bastardo, por eso los hermanos lo tenían como un desecho dentro de la propia familia. Pero ahora mira lo que dice el Salmo 51.5, más interesante todavía. Salmo 51.5, ¿lo tenemos ahí el Salmo 51.5? Salmo 51.5, ¿qué dice la palabra de Dios? En pecado, en maldad me concibió mi madre, y en pecado he sido formado. Salmo 51.5, David dice, ¿en pecado qué? Me concibió mi madre. He sido formado. En maldad he sido formado. En maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. David se sentía despreciado por sus padres, despreciado por sus hermanos, y además afirma que fue concebido en pecado y en maldad. Estos textos nos indican por qué David estaba cuidando de las ovejas y no estaba con el resto de los hermanos, porque ¿cuántos hijos tenéis ahí? 8. Si yo en esta tarde te digo, no hermano, David le pasó esto y por eso fue el desterrado, no lo sabemos con claridad. Lo que sí sabemos es una cosa clara. Sin saber el motivo por el cual fue despreciado por sus padres y fue despreciado por sus hermanos, lo que sí sabemos es que Dios eligió al que menos amaba a la familia para que fuera el gobernante de toda la familia. Mira, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, en el primer libro de Samuel 16, versículo 1, el Señor le da un consejo al profeta Samuel. Primer libro de Samuel 16:1. ¿Lo tienes ahí, Rocío? Amén. ¿Qué dice? Dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Muy bien. Sigue leyendo el siguiente versículo, por favor. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió:
toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Muy bien. Si seguimos leyendo esa historia, vamos a encontrar que hay un consejo que Dios le da a Samuel y le dice, no mires lo que miran los hombres. Lo dice el versículo 7, ¿lo pueden leer el versículo 7, por favor? Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Es interesante. Samuel, antes de ir a la casa de Isaí, ya Dios sabía lo que pasaba en la casa de Isaí. En la casa de Isaí había un problema. Y el problema era que uno de los 8 hijos no estaba bien visto ni por los propios hermanos ni por los propios padres. Y ese hijo deshecho era el que luego se convertiría en rey de Israel. Es interesante esto. ¿Y por qué Isaí actuó de esta manera? Eso es una buena pregunta que tendríamos que hacerle al Señor. ¿Por qué? Es que fue concebido en maldad, fue un hijo bastardo, es que la mamá de David y el papá no estaban bien en el momento que fue concebido. No lo sabemos. Son hipótesis lo que he dicho. No nos interesan las hipótesis, simplemente conocerlas como datos interesa. Pero lo que nos interesa es algo, que Dios no se fijó en su origen para elegirlo como siervo, sino se fijó en su corazón. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Dios no se fija en lo que se fijan los hombres. Amén. Muchas veces Dios nos pregunta qué apellido tenemos, quién es nuestra familia, cuál es nuestro proceder, ¿verdad? ¿Qué sangre llevamos, verdad? Dios no se fija en esas cosas, Dios se fija en que nuestro corazón sea un corazón perfecto y temeroso delante de su presencia. Es interesante que David, siendo un desecho, tuvo que poner en riesgo su vida más que sus propios hermanos siendo el más pequeño. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, nos dice la Biblia, en la profesión de David, los riesgos que corría. Mira lo que dice el primer libro de Samuel 17, 34, 35. Por eso comprendemos que David se siente como un desecho, porque su vida estaba siendo expuesta de manera fortuita. En el primer libro de Samuel 17, 34 y 35, ¿lo tienes ahí? ¿Puedes leer, por favor, cómo David, a qué David se dedicaba? El primer libro de Samuel 17, 34 y 35. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? ¿Qué dice la palabra de Dios? David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Era el pastor de las ovejas de su padre, el más pequeño. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Muy bien. David, siendo el más pequeño, el más indefenso, desechado por sus hermanos y desechado por sus propios padres, dice la palabra de Dios que siendo pastor se tuvo que enfrentar a leones y a osos. Mira, en ocasiones pensamos que el trabajo que estamos haciendo, yo no he nacido para estar limpiando la casa a alguien, como una sirvienta, bueno, ahora se dice asistente de hogar, ¿verdad? Yo no he nacido para reponer tarros de mermelada en un mostrador de supermercado. Yo no he nacido para coser las ropas de otro. Yo he nacido para estar en un banco. Yo he nacido para estar en una oficina. Yo he nacido para que me tenga que poner la chaqueta, que el aire acondicionado me dé la cabeza. Mira, aún cuando los hombres te desechan, aun cuando el lugar que ostentas en la actualidad es un lugar peligroso para tu propia vida porque tienes que enfrentar a leones y a osos, Dios se glorifica de manera que los leones y los osos simplemente serán un entrenamiento para que cuando llegue Goliat caiga rendido a tus pies. Amén. Isaí mandó a su hijo el menor de los 8, lo mandó con las ovejas. De hecho, ni lo tuvo en cuenta cuando llegó Samuel para elegir el próximo rey. Uno cuando llega a la casa siempre pone lo mejor sobre la mesa, ¿verdad? Sin embargo, Dios cuando fue a la casa de Isaí ya sabía que lo que estaba sobre la mesa no era lo mejor, sino lo mejor era lo que había sido despreciado y desechado. No puedo decir a ciencia cierta cuál fue el motivo por el cual Isaí despreciaba a su hijo de una manera distinta al resto.
Pero si tú en tu hogar estás siendo despreciado, no te entristezcas por eso. Tus leones y tus osos simplemente son un entrenamiento para el Goliat que va a derrotar y que va a caer a tu pie. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Aleluya. Mira, quiero decirte esto, porque ahora siguiendo con Isaí, porque he hecho un paréntesis sobre esta situación. Vamos ahora a leer, por favor, si sois tan amables, en el primer libro de Crónicas 2, del 13 al 15, vamos a leer otra cosa sobre la vida de Isaí y los hijos. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 15. Isaí, ¿lo leo, pastor? Sí, por favor, claro. Isaí engendró a Eliab, su primogénito. ¿Contamos? Eliab. Seguimos. El segundo, Abinadab. 2. Simeo, el tercero. 3. El cuarto, Natanael. 4. El quinto, Radai. 6. El sexto. 5, perdón. El quinto, Radai. Sí. El sexto, Osén. Sí. El séptimo, David. De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisaí, Joab y Azrael. Asael. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. ¿Y cuántos aparecen ahí? 7. ¿Sí aparece David? Sí. Ahí falta uno. Falta uno, sí. Anda, hemos encontrado un error en la Biblia. Un momento, no nos precipitemos. Vamos a primer libro de Crónicas 27 y 18. Porque si no, dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra, toda es la verdad. Es la suma, no un trozo. Y hay expertos que buscan contradicciones bíblicas y dicen, ¿lo ves? Mira, eran 8 hijos y aquí nada más que hay 7. Bueno, pues ahora vas a primer libro de Crónicas 27 y 18 y te encuentras... ¿Qué dice el primer libro de Crónicas 27 y 18? ¿Qué dice? Asimismo, los filisteos... Ay, perdón, ¿cuál es? Dime, sí, claro. De 27, 18. Ah, 27. Sí, 27, 18. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. Vale, lee otra vez la parte primera, por favor. De Judá, Eliú. Uno de los hermanos de David. Uno de los hermanos de David. Por lo tanto, Eliú. ¿Aparece en la lista que Jaime había leído? No. Por lo tanto, Eliú, hermano de David, y los 7 que ha leído Jaime, ¿cuánto dan? 8. Muy bien. Parece que hay uno de los hijos de Isaí que se omite en una lista, pero luego cuando leemos este texto bíblico sabemos que Eliud es el 8º hijo de todos los hijos que tiene Isaí. Hay una pequeña cuestión que a lo mejor nos trae luz sobre por qué Isaí pudo tener otra mujer y por eso David puede ser hijo de otra mujer y ese es el motivo por el cual puede ser desechado. Y esto lo encontramos ahora, por favor, en el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Segundo libro de Samuel, 17, 25. Porque aquí vas a encontrar, Jaime ha leído los 7 hijos de David, ¿verdad? Pero también aparece que tuvo 2 hijas. ¿Puedes buscar otra vez el mismo texto bíblico de antes, Jaime? Porque en esas 2 hijas dice que se llamaban ¿cómo? ¿Cuál era el...? Te lo digo, no hay ningún problema. Primer libro de Crónicas 2, del 13 al 15. ¿Cómo se llamaban las 2 hijas? Sí, sabía, quiero que lo encuentre él y que lo lea. 2 del... 13 al 15, el 15, 13 al versículos, ¿qué dice? Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David. No. Segundo de Samuel 2, ¿verdad? Primer libro de Crónicas 2. Primer libro de Crónicas 2, del 13 al 15. ¿Lo tienes ahí? Sí. Volvemos a leer los hijos y leemos las hijas. Isaí engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. Simeo, el tercero. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osén. Y el séptimo, David. ¿Okay? Y ahora las hijas. De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas.
Los hijos de Sarbia fueron 3. Muy bien. Abisai, Tiene- Joab y Sarbia. Isaí tuvo 2 hijas. 2 hijas. ¿Vale? Seguidme con esto, por favor, porque si os perdéis, entonces ya no vamos a comprender lo que quiero leer ahora. Vamos ahora a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 25. Y en el segundo libro de Samuel, 17, 25, encontramos algo muy curioso. Lo podemos leer en voz alta, segundo libro de Samuel. Y Absalón nombró a Amasa. Amasa. Absalón era hijo de David y eligió a Amasa como ¿qué? Jefe del ejército en lugar de Joab. Vale, eligió a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Y ahora viene un dato que nos va a hacer comprender algo. ¿Qué dice? Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra. Itra, muy bien. El cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Espérate. ¿Cuáles eran las hijas de Isaí? Sarbia y Abigail. Y en este texto bíblico está diciendo que Abigail, ¿qué dice de Abigail? Hija de Naas. ¿Hija de quién? De Naas. ¿Qué dice más? Hermana de Sarbia, madre de Joab. Madre de Joab. Aquí hay algo interesante. O una de dos. No era. O Isaí era el padre de Sarbia y de Abigail biológico, o era el padre adoptivo de Sarbia y Abigail. Porque en ese texto bíblico te dice que ¿qué? Que Naas, que es el que elige a Absalón como jefe del ejército, dice que elige a Itra, varón, hijo de Abigail, y dice que Abigail, ¿con quién tuvo ese hijo? ¿Con quién? Con Naas. ¿No? Léelo. Amasa era el hijo y el padre era Itra. Itra. Y Naas era el padre de Abigail era Naas. Y Itra era el que tuvo el hijo que era Amasa. Sí, pero vamos a las mujeres. Abigail, hija de Naas, hermana. ¿Abigail, hija de quién? Naas. Quiere decir que Abigail tenía un padre llamado ¿qué? Naas. Pero sin embargo hemos visto que Isaí en su lista de hijos tiene 2 hijas llamadas ¿qué? Abigail y Sarbia. ¿Qué quiero deciros con esto? Posiblemente Isaí, y digo posiblemente Isaí, pudo tener unas segundas nupcias, y al tener unas segundas nupcias, estas hijas de este hombre fueron parte de ¿qué? De su familia. Sí. Por eso dice que Abigail, ahora lo está. Bueno, dice el versículo 16. Léelo. Es que dice Sarbia y Abigail, de los cuales fueron hermanas, no que fueran hermanas. Dice que fueron hermanas. Abigail y Sarbia eran hermanas y que compartían a Naas como ¿qué? Como padre. Y sin embargo vemos que Isaí tuvo dentro de su familia ¿a quién? A Sarbia y a Abigail. Y ahora digo yo, ¿podríamos entender que David es un hijo que no comparte el mismo vientre que sus otras 7 hermanos? Podría ser. ¿Podría ser eso por lo cual David dice, mis hermanos me desprecian? ¿Podría ser eso por lo que dice, mis padres me tienen siempre separado? Cuando llega Samuel a ungir un rey, Isaí busca en los hijos que ha tenido con su esposa que de ahí salga el rey y no de uno que ha venido, como diríamos, de rebote. No lo sabemos. Simplemente estamos leyendo la Biblia y estamos intentando descifrar por qué David se siente acomplejado respecto o diferenciado, vamos a decir la palabra diferenciado respecto al resto de sus hermanos. No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Aunque Isaí pudo mandarlo al campo, aún con los peligros de los osos y de los leones, ese fue el que Dios eligió para que fuera rey de Israel. Es interesante esto.
Tú puedes sentirte diferenciado respecto a tu familia, puedes sentirte despreciado respecto a tus propios hermanos. A lo mejor porque eres un bastardo, o a lo mejor porque eres la oveja negra de la familia. No lo sé, ni sé los motivos, ni tampoco deberían interesar los motivos, pero sí nos interesa una cosa. Dios te va a utilizar por tener un corazón dispuesto para servir a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Y de ahí viene la palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética dice, Isaías 11.1, y luego leeremos el versículo 10 para comprender esta palabra profética. Isaías 11.1, ¿qué dice en las Escrituras? Isaías capítulo 11, versículo 10. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Claro, cualquiera que dice un tronco, pues tiene que ser uno de los gordos de mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho que ser padre no solamente es ser progenitor? Con esto no estoy diciendo que Isaí no sea su padre, ¿eh? Con esto estoy diciendo de que David, sea cual sea la situación por la cual llegó a la familia de Isaí, sea siendo del mismo vientre que sus hermanos, o siendo de un vientre distinto, como en este caso, Sarvia y Abigail, que lo acabamos de leer, lo que sabemos que era del tronco de Isaí. ¿Por qué Dios lo puso en la familia de Isaí y no en otra familia? Porque Dios tenía un propósito. Porque tenía que salir un vástago, un tronco de la raíz de Isaí. Y ahora dice 11.10. Léeme el versículo 10, por favor. El versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Ahí vemos otra palabra profética de que Dios quería que fuera en esa familia por la cual viniera el Salvador del mundo, Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho experimentado en quebranto? Despreciado. ¿No dice Isaías 53 eso sobre nuestro Jesús? ¿Quién experimentó desprecio? ¿Quién experimentó diferencia entre unos y otros? A Jesús no solamente lo maltrataron, lo despreciaron. ¿No eres tú el Hijo de Dios? Bájate de esa cruz. ¿No dices tú ser de ahí? Demuéstralo, ¿verdad? David es una imagen de lo que sería nuestro Salvador. Un despreciado entre los hombres y aún así escogido para ser instrumento de Dios. Amén. Es interesante que Dios tiene un propósito para todo. Me gustaría solamente concluir con algo que aunque no sabemos exactamente, y es que la Biblia no describe la muerte de Isaí, pero sí describe que David, cuando tiene que huir porque la vida suya está siendo atentada por el rey Saúl, dice que David tiene amor por su padre y por su madre. Y dice la Biblia que ese amor les hace protegerlo aun cuando su propia vida está en peligro. Ese texto lo tenemos también en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. Y aquí esta es la última aparición de Isaí en la Biblia. Si os dais cuenta, no tenemos mucha información de Isaí, pero la que tenemos nos da señales de que tenía que ser de esta familia que viniera el Salvador. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. ¿Lo tenemos ahí? 3 y 4. 3 y 4. ¿Alguien que no haya leído? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? Primer libro de Samuel 22, versículos 3 y 4. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: ¿Qué le dijo al rey de Moab David? Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué bonito es eso, hermano. Ahora viene aquí una gran enseñanza. Los trajo, Sí, léelo, termínalo. los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Es interesante esto. ¿Quién era el despreciado? David. ¿Quién era el menospreciado? David. ¿Quién fue concebido en maldad? David. ¿Quién nació o quién fue concebido en pecado y nació en maldad?
¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que honrar a mi padre, honrar a mi madre con lo que me ha hecho? Es que tú no sabes los padres que yo he tenido. Te voy a decir una cosa. Los padres no se pueden elegir. Los padres que Dios te ha dado, te los ha dado. Pero te voy a decir una cosa, de la misma forma que Dios quiso, que a través de la familia de Isaí viniera el vástago, que viniera el Salvador, Dios te ha puesto en tu familia no para que tú los juzgues, los critiques, o los señales, o los desprecies como ellos te desprecian a ti. Dios te ha puesto en la familia que estás, con los padres que tienen, aún siendo lo que son, para que los honres. Y la muestra evidente de que David honraba a Isaí y a su madre es que cuando su vida está siendo atentada y que van y quieren quitarlo del medio porque saben que es el próximo rey de Israel, su preocupación es llevarlos al rey de Moab y cuidar en el lugar fuerte a su padre y a su madre. Señal inequívoca de que el corazón de David era un corazón que latía al ritmo de Dios. El corazón de David era un corazón que latía al ritmo de Dios. Gloria a Dios. Cuando tú dudas de honrar a tus padres por todos los desprecios que te hacen, por todas las miradas o por todas las señales, porque has tenido padres que en vez de ayudarte te han pisado, que en vez de consolarte te han amargado, que en vez de corregirte te han machacado, te puedo decir algo, eso no te da derecho a despreciar los demás, eso te da la obligación de tener un corazón dispuesto a honrar a aquellos que no han sabido cuidarte y protegerte. Porque si Dios te ha puesto en esa familia, aún cuidando de leones o luchando contra leones y osos, es porque Dios te está preparando para un camino de santidad, para un camino de victoria. Así es que tus luchas de hoy son tus victorias de mañana. Amén. Si Aleluya. Dios te pone en un hogar como el de Isaí, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. No puedo decir más, porque la Biblia no habla más de Isaí. Solamente hay una palabra profética, que vendrá un vástago de la raíz de Isaí, que David, dentro de esa familia, no estaba en una buena posición. Y también podemos decir que cuando tuvo que tener seguridad Isaí, porque su vida peligraba, ahí vemos que David no le importó que fue despreciado. Lo que le importó es que tenía que honrar a sus padres protegiéndolo del peligro. Así es que el lugar en el que estás es el lugar perfecto para ver la gloria del Señor. Amén. Y eso es lo que podemos sacar hoy de la vida. La semana que viene ya empezaremos con el rey David, que ahí sí tenemos bastante tela que cortar porque hay libros completos acerca de David. Muy bien. ¿Lo hemos comprendido? ¿Lo dice ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por favor, las hipótesis, que yo sé que me han grabado, son hipótesis. Que nadie diga, la Biblia dice. La Biblia no dice nada de lo que he explicado. Eso son hipótesis. Lo que sí dice la Biblia es lo que he explicado. Lo que son contextos bíblicos. Lo otro son hipótesis interesantes, que nos pueden hacer pensar, pero que no pueden ser fundamentos ni argumentos para defender nuestras teorías y nuestros mandamientos de hombres, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Vale? Amén.